te las contamos en Infinita. ¿Qué hay de nuevo? Con Matías de la Maza y Benjamín Cantín. Bien, hablemos de educación, uno de los temas que nos gusta abordar en sus distintas aristas, ¿no? Aquí en el CAI de nuevo, hoy a propósito de la asistencia escolar, Matías, que en promedio se ha ido recuperando de manera progresiva, pero sigue lejos de lo que fueron los tiempos prepandemia, ¿no? Incluso en los primeros meses de clases, que es cuando mayor participación hay, o sea, en abril, por ejemplo, el año 2018, en abril del 2018 y el 2019, la asistencia alcanzaba casi el 92%, un buen número, ¿no? Pero ese mes, en este año, registró tan solo un 89%. Para hablar de ausentismo, entonces, vamos a conversar de inmediato con nuestro próximo entrevistado. Él es Agustín Foxley, economista y también investigador de Acción Educar. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por recibir el llamado de Infinita. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Agustín. Bien, todo bien. Interesados en este tema, sobre todo quienes somos padres, ¿no? Déjame preguntarte a raíz de este análisis que hacen ahí en Acción Educar, el cual, entre otras cosas, advierte que casi 700.000 estudiantes tuvieron inasistencia grave en lo que va de este año. ¿Qué entendemos por inasistencia grave para quienes no están muy familiarizados con ese concepto? Porque se habla de inasistencia grave y también se habla, por otro lado, de ausentismo crónico. ¿Ahí cuáles son las diferencias que se pueden hacer al respecto? Sí, inasistencia grave es cuando un niño pierde el 15% o más de las clases del mes. Y ausentismo crónico es un término que se utiliza en la literatura que tiene distintas acepciones, pero puede significar algo similar. Nos preocupa el tema de la inasistencia grave porque, como te decía, una asistencia que se pierda el 15% más de los días o una asistencia menor al 85% significa que uno pueda perder al año incluso hasta un mes y medio de clase, si uno lo extrapola a largo plazo, lo cual es una pérdida de aprendizaje gravísima. La asistencia se relaciona con indicadores de mejores perspectivas de vida, de trabajo, mejores salarios, menor probabilidad de delinquir, menor probabilidad de ingerir drogas ilícitas, ¿verdad? Entonces, por eso monitoreamos periódicamente mes a mes la asistencia y nos preocupan mucho estos datos. ¿Y disculpa, Matías, ¿qué factores están incidiendo en este tema? Tú ya hablabas de lo positivo que es ir a clase, evitar todas estas situaciones que recién relatadas, pero ¿cuáles son los factores que están impidiendo de que esos niños tengan una regularidad escolar, por decir? Mira, aquí lo que ocurrió claramente fue el shock de la pandemia, que vio alteradas todas estas trayectorias educativas de los niños, cambiaron las vidas de los padres también, y es muy difícil poner con el dedo dónde está el problema particularmente, pero sí estamos viendo hoy día, producto de la pandemia, una crisis en múltiples ámbitos. Por ejemplo, en el sistema de educación parvularia hemos visto que los padres valoran menos el nivel educativo, entonces valoran lo mismo, casi lo mismo dejar al niño o a la niña en casa versus llevarlo a un jardín infantil o a pre-kinder, kinder. Entonces está el tema de la valoración y también el tema de la convivencia, que hoy en día cada vez vemos más, ¿verdad?, más reportajes de profesores rociados en parafina, de niños que se acuchillan entre ellos. Entonces el clima educativo está muy, muy mermado hoy en día. También tenemos una crisis de autoridad de los profesores. Está el tema de, con tanta pantalla y tanta red social, ya es más difícil que los niños logren mantener atención prolongadamente respecto a una asignatura o hacerle caso a sus mayores o a sus apoderados. Estamos conversando en ¿Qué hay de nuevo? Con Agustín Foxley, economista e investigador de Acción Educar. Medio tormenta perfecta, claro, lo que se describe de la multiplicidad de factores que podrían estar explicando estos niveles de ausentismo, incluso cuando no es ausentismo, las dificultades para aprender dentro del recinto educacional. Es entendible que es difícil identificar cuál es exactamente la causa principal detrás de todo esto, pero ¿se puede identificar de una mejor manera por dónde hay que seguir? ¿Qué camino hay que tomar justamente para tratar de abordar de alguna forma una mejora respecto a esto? Por supuesto, sí. La vía más directa sería poniéndose en contacto con estos alumnos, ¿verdad?
desde el 2019 que existe el sistema de alerta temprana, que permite identificar a los alumnos que están en inasistencia grave o en riesgo de inasistencia grave, y los colegios cuentan con esta información. Ellos pueden, o sea, no todos los colegios. Ahora el Mineduc está trabajando en conjunto con el Banco Interamericano del Desarrollo en un nuevo sistema de alerta temprana más grande, que pueda abarcar a un 42% de la matrícula de educación pública, pero el problema es que esto todavía no está listo, y va a estar listo recién a fines del año 2024. Entonces hemos visto que el Mineduc se ha desplegado de manera tardía, y en todo lo que es el plan de reactivación también han faltado recursos. Están los equipos de asistencia y revinculación, conformados por un profesional y un gestor, los cuales solo se han contratado 1.400, 1.500 profesionales, o sea, revinculadores aproximadamente para estos equipos. Le estaríamos pidiendo, en otras palabras, considerando la deserción de alrededor de 50.000 estudiantes, que cada revinculador se hiciera cargo de 34 estudiantes. Es una tarea, le estamos dando mucha carga a estos equipos. Necesitamos sí o sí, urgentemente, poner más recursos en reactivación. Viéndolo por este lado, en el eje de asistencia y revinculación, contratando más revinculadores, más profesionales, más gestores, que se desplieguen en las comunas donde estamos teniendo más inasistencia, ¿verdad? Y sí, eso. Y dar más. Agustín, déjame volver un poco más atrás en lo que tú nos cuentas a propósito del valor de la escuela. Tú decías que hay incluso padres apoderados que no le están entregando el valor necesario a la escuela, sí, y que de una otra manera se ve reflejado en estas cifras. ¿Cómo llega a pasar eso? ¿Por qué el apoderado siente que no es un buen espacio en determinados momentos mandar a su hijo al colegio, considerando todos los beneficios que hay, incluso en sectores más vulnerables, como la alimentación incluso? ¿Qué está fallando ahí desde el rol de paternal de los padres, pero también con el tema del Estado? Porque no sé si lo mencionaste, pero hay también en pie un plan de reactivación que al parecer no ha sido suficiente para poder cambiar esta situación. Bueno, sí. Bueno, estamos el tema de la valoración y el tema de los apoderados, ¿verdad? O sea, perdón, el tema de valoración y el tema del plan de reactivación. Sí. Lo que te mencionaba ahora de los equipos de revinculadores es parte del plan de reactivación, el cual tiene 3 ejes, ¿verdad? Que es la convivencia, los aprendizajes y la reactivación y asistencia. Entonces tenemos un plan de reactivación, pero se ha desplegado tarde y le han faltado recursos. Ya. Por un lado. Por el tema de la valoración de los apoderados, de nuevo, el caso es muy diferente viéndolo por grupos etarios. Como te decía, en parvularia está la idea errónea de que es igual de valioso dejar a un niño en la casa o con una cuidadora o cuidador informal que llevarlo a que tenga formalmente educación, que se vincule con otros niños, ¿verdad?, que aprenda a compartir, a regular sus emociones, a vivir al final en comunidad. Entonces, donde nosotros vemos más evidentemente el problema de la valoración es en educación parvularia. Yeah. En educación básica y media, también es difícil ver cuál es la razón por la que los apoderados no están mandando a sus hijos, pero un problema que puede hacerse muy patente hoy día es el tema de la convivencia, el tema y del crimen también en los establecimientos. Entonces, son problemas muy grandes y que hay que abordar también urgentemente el tema de la convivencia escolar. Puede ser Agustín, déjame preguntarte también cómo contrasta todo esto en cuanto a las prioridades, ¿no?, del Ejecutivo. Quizás, no sé cuál es tu lectura, pero quizás desde el Ministerio de Educación no están leyendo bien las prioridades que necesita hoy nuestro sistema de educación, sobre todo lo que pasa en los colegios. ¿Cómo contrasta esto también con, por ejemplo, el anuncio que hace el Ministerio de Educación de actualizar el currículum escolar de primero básico a segundo medio? Te lo pregunto en cuanto a las prioridades. ¿Crees que quizás deberían darle una prioridad a lo del tema del ausentismo antes de avanzar en la actualización de los currículum, por ejemplo? Mira, yo creo que definitivamente el tema de la asistencia y la reactivación educativa tiene que ser una prioridad, y no lo hemos estado viendo en la agenda del Mineduc. Hemos visto que se ha hablado mucho del CAE, se han puesto muchos recursos en educación superior, pero el gobierno está olvidando los cimientos de la educación, especialmente la educación parvularia, que es la etapa que tiene más retornos para la sociedad de todas las otras etapas educativas. Entonces, claramente no es una prioridad la reactivación, y nos causa desconcierto y nos preocupa y llega a ser casi inentendible, pero necesitamos los esfuerzos, los recursos, especialmente en esta dirección.
Bien, Agustín Fossley, economista, también investigador de Acción Educar, te queremos dar las gracias por estos minutos en esta interesante conversación sobre educación aquí en el CAI de Nuevo. Que tengas buena semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Agustín. Chao. Faltan 2 minutos para la 1.